Hola, mi nombre es Henry y en este video vamos a aprender cómo crear tablas de dos diferentes formas y vamos a ver diferentes conceptos como las llaves foráneas o las llaves extranjeras. Y vamos primeramente, antes que nada, vamos a revisar el contenido de nuestro proyecto Trivia. Recordemos que un tema tendrá varias preguntas y una pregunta tendrá varias respuestas, dentro de la cual una será la correcta. Podemos observar que cada entidad, cada tabla, tiene campos, el campo ID y el campo nombre. Creemos la primera tabla entonces, la tabla tema. Vamos a irnos a Workbench. En el caso anterior de los episodios anteriores, teníamos ya algunas bases de datos. Entonces borremos las que no vamos a utilizar. No vayan a borrarlas si solamente las que ustedes han creado. En el caso mío voy a borrar la que dice Trivia. Y el drop schema significa borrar o eliminar el esquema, o sea, la base de datos. Cuando hacemos eso, podemos optar por varias opciones. La primera es que si queremos revisar primero el lenguaje que se va a someter. Y el segundo es, si no queremos revisar el código, nada más elimínelo, no quiero saber nada más. Por cuestiones de aprendizaje, vamos a ver el lenguaje de SQL que se ejecuta cuando le hago drop database. Es exactamente eso. Drop database y el nombre de la base de datos, en este caso Trivia. Muy bien. Entonces, cuando le dé ejecutar, se va a eliminar aquí a la izquierda esa base de datos. Eso pude haber hecho si le hubiera ido acá. Si acaso no tienen alguno de estos abiertos, le da clic a este de acá para que aparezca una nueva instancia de cómo ejecutar queries. Drop database y pone el nombre de la base de datos. Muy bien, pero ya está borrada. Vamos a crearla de nuevo porque quiero que tengamos en claro el mismo nombre en caso de que ambos tengamos diferentes nombres. Vamos a poner el nombre de la base de datos, va a ser Trivia. Y de nuevo, antes para eliminarla dijimos drop y esta vez para crearla, create. Es casi como hablar inglés. Muy bien. Le vamos a dar a aplicar y nos creará, como pueden ver a la izquierda, la base de datos Trivia. Muy bien. Podemos cerrar ya esta tab que está acá. Y estamos listos para crear nuestra primera tabla. Vamos a expander la base de datos y sale diferentes tablas y no hay ninguna porque la acabamos de crear. Vamos a hacerle clic derecho a las tablas. Vamos a darle Create Table, crear una tabla nueva. Por alguna razón mi pantalla está con una letra muy pequeña y quizás les sea difícil a ustedes leerlo. Si se les hace difícil, háganme saber en el comentario para ver qué puedo hacer y si tienen alguna solución, compártanla de cómo hacer que la pantalla se vea más grande para los que puedan ver estos videos. Muy bien. El nombre de la tabla va a ser tema. Tema. Todo con minúscula. Y aquí en la derecha dice que pertenece a la base de datos Trivia. Muy bien. Ahora vamos a darle doble clic en la columna y nos sugiere el primer nombre. Cada tabla tendrá un ID. Alguna gente le pone nada más ID, otros se ponen ID tema, otros tema ID. La nomenclatura depende de su compañía o de su interés personal. Muy bien, para que este ID, cada vez que agreguemos un nuevo registro, se incremente de 1 en 1, de 2 en 2, o como usted guste o la compañía le diga, hay que hacer algunas cosas. Seleccione ese campo o esa columna y aquí en esta parte de aquí va a ver que dice, va a ser autogenerada. Va a ser única. Y también queremos que sea, también lo puede hacer aquí, autoincrementada. Esta opción es AI, significa autoincrementada, auto increment. Es lo que estaría poniendo. Entonces, es una llave primaria porque va a ser única y va a ser lo que representa a este registro. No queremos que se repita, va a ser única, como dijimos, y va a aumentarse cada vez de una en una. Muy bien. El siguiente nombre, ¿cuál es? Nombre. Vemos que aquí utilicé mayúsculas, pero estoy tratando de seguir la nomenclatura que me sugiere MySQL, pero no hay ningún problema. Yo podría hacer todo esto así, pero todo depende, vuelvo a lo mismo, de su negocio, de su trabajo, qué nomenclatura usan o cuál es su preferencia. Vamos a poner todo minúsculo en mi caso. Nombre. Hay muchos data types, hay muchos tipos de datos. En el primero fue integer, que significa un número que tiene un límite
si no sabe todos los específicos acerca de todos los diferentes tipos de datos que hay, esta es la página donde encuentra documentación de parte de MySQL oficialmente. Va a requerir un poco de inglés, pero no difícil. Yo creo que en esta área de computación todos tenemos que estar envueltos en inglés de una u otra manera, ¿no? Bueno, los data types, si hay numéricos, se va a ir donde diga integer types y ahí le dice cuál es lo que cada uno de ellos tiene, lo mínimo que puede poner y lo máximo, ¿verdad? Si usted tiene una compañía que cree que va a tener estos más de esta gran cantidad, yo le sugiero que para el número de incrementar el ID le ponga el big int, una compañía súper grande. Algunas veces las compañías empiezan pequeñas y no se sabe si va a tener millones y millones de records en un año. Entonces es mejor siempre ponerlo más grande. Esa es mi opinión, para que no tenga que romper el esquema de la base de datos en un futuro. Muy bien, regresemos. Entonces acá habíamos puesto int, que es suficiente para nuestro demo. Y el nombre, vamos a poner textos. Vamos a poner un máximo de 300. Esto es lo que significa, entre paréntesis, lo máximo que yo puedo poner. Si yo pongo más de 300 caracteres, me va a dar un error. Algo importante acerca de los nombres es que quiero que sean únicos para no incrementar el número de temas y tener repeticiones. Vamos a poner entonces único, unique. Y eso es todo. Cosas extra que pudiera hacer es poner comentarios, pero en mi opinión, es una opinión nada más, me gusta que los nombres sean súper claros y que hablen por sí solos. No me gustan como en los tiempos de antes que había una restricción de la memoria, y hacían cosas como N9 o NM y no se sabía. Y esa información había que hacer documentación y buscar qué significaba. Pero hoy en día tenemos la capacidad para poner un gran nombre que explique qué significa eso. Así que el comentario lo voy a omitir esta vez. Luego de eso, vamos a venir aquí abajo y vamos a darle a aplicar. Nos muestra entonces el script que se va a ejecutar. Y esto es bueno para mis compañeros colegas o estudiantes colegas que les gusta la programación, el desarrollo, o simplemente gente que le gusta el CLI más rápido. Vamos también a ver cuáles son las ventajas de utilizar estos scripts en vez de usar el UI en un futuro. Pero ahorita vamos a hacerlo de una manera con el GUI y vamos a ir entendiendo qué significa cada cosa. ¿Qué significa crear la tabla en la base de datos, punto, el nombre de la tabla? Luego definimos cada campo y le ponemos todos lo que ya habíamos seleccionado aquí, que si queremos que sea nulo, que sea incremente, ¿verdad? Si notan aquí el lenguaje en el GUI le pone auto incrementar, pero en el lenguaje de SQL eso se traduce, como auto increment. Muy bien. Entonces, eso es suficiente. Oh, miren, aquí puedo hacerlo más grande, la pregunta se resuelve. Entonces le vamos a dar a aplicar. Y ya se creó. Vamos a darle a cerrar. Podemos cerrar esta pantalla también y vemos ahora, vamos a expandir las tablas. Tenemos una tabla y es la tabla de tema. Muy bien. Vamos a crear la siguiente tabla. Esta vez vamos a hacerla de una manera diferente. Para eso tengo ya guardado unos scripts que también voy a poner unos links abajo para que puedan acceder a estos scripts por medio de mi repositorio. Me pueden encontrar en GitLab y me pueden encontrar en GitHub. Muy bien. Si yo quisiera crear una tabla, si esto no estuviese abierto, le doy clic otra vez para ejecutar un query y le damos a esto. Esta es una forma de escribir comentarios en una tabla. Entonces podemos poner los comentarios ahí y significa, bueno, vamos a crear una tabla pregunta. Vamos a ver la nomenclatura, la sintaxis de este código. Crear la tabla. Fíjense que está en mayúscula, que generalmente las bases de datos les gusta poner en mayúscula todos los que sean los comandos, lo cual me gusta mucho porque me da a conocer a mí como persona bien rápido qué parte de acá es código y no lo puedo obviar y qué partes son cosas que yo estoy queriendo cambiar, ¿verdad? Como trivia, está todo lowercase, está todo minúscula, perdón. Bueno, significa crear una tabla en la base de datos trivia que se va a llamar pregunta. Luego abrimos paréntesis. Vemos que aquí un paréntesis se cierra aquí abajo. Y tenemos entre paréntesis el nombre de los campos.
Un momento porque hay un poquito de bulla en el background y ya regreso un poco. Muy bien, continuemos. Quizás continúe el ruido de fondo, pero eso sucede en toda casa donde hay niños. ¿Qué vamos a hacer? Entonces seguimos acá y habíamos quedado de que la sintaxis, sí, claro, el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla y empezamos a definir los campos que van a ser. Muy bien. Y generalmente al final de definir los campos, estamos diciendo que la llave primaria va a ser pregunta. Fíjense bien que este es un tick. Este no es una comilla así y tampoco es una doble comilla, es un tick. Espero haber dicho eso bien. Yo le digo tick. Este es el sintaxis del MySQL, ¿verdad? Diferente que si estamos utilizando, digamos, Microsoft SQL Server es diferente. Esta es lo que va a ser único, que es el campo que se llama texto. Vamos a recordar que en la pregunta está el ID, el texto, que es decir, qué es lo que queremos preguntar. En este caso, el ejemplo, ¿cuál es la capital de Colombia, de Honduras? Y el tema ID, ¿verdad? Eso es algo que no hemos hablado acerca de eso. Estamos hablando de las llaves foráneas. ¿Qué son las llaves foráneas? ¿Qué son las llaves externas? ¿Qué son las foreign keys? Bueno, vamos a este ejemplo. Esto lo que está diciendo es que esta pregunta pertenece, hay una dependencia, hay una relación, por eso es una base de datos relacional. Hay una relación con un registro de la tabla tema y nos dice cuál es el ID de ese registro, ¿verdad? Entonces, eso es una relación. El foreign key simplemente, en vez de referirnos a todo el registro de tema, nos vamos a referir al ID que le hemos puesto a ese tema. Por eso es importante que estos IDs sean únicos, porque al referirnos a ellos, vamos a saber exactamente a qué registro nos estamos hablando. En el caso de respuesta, tenemos otra llave foránea. ¿Cuál es la llave foránea? ¿Me pueden decir? Es pregunta ID. Pregunta ID significa que el ID de esta pregunta va a ser referenciado en que esta respuesta. Recuerden, una pregunta tiene varias respuestas, ¿verdad? Vamos al ejemplo acá. Decíamos, por ejemplo, que la pregunta número 1, ¿verdad? Si observan acá, tiene 3 respuestas. ¿Cómo sabemos eso? Porque está aquí la llave foránea, que es 1, 1, 1. Es la misma. Todas estas 3 preguntas, estas 3 respuestas, perdón, se relacionan con la pregunta misma, la pregunta 1. Muy bien. Ahora entendemos cómo se utilizan las llaves foráneas. Es una forma de representar una relación. Muy bien. Esta vez, en vez de crear con el GUID, estamos creando por medio de este código y vamos a darle a ejecutar con este botón y abajo nos muestra la confirmación que sí, que ha sido creada esa tabla y vamos a darle a refrescar la pantalla y vemos ahora que la tabla ha sido creada, la tabla pregunta. Muy bien, ¿qué les parece si pausan el video para que puedan hacer una tarea pequeña? Quiero que creen una tabla, la tabla de respuesta. Es un momento para que hagan pausa, reaccionen, piensen. El ID, recuerden hacer la llave primaria. El texto podemos poner un varchar y ponerle un máximo de quizás 300, 500, depende de qué tipo de respuesta va a poner usted ahí. Y recuerde que la dependencia está con pregunta ID. ¿Qué significa eso? Foreign key, una llave externa. Así que pausen el video y continúen. Bueno, vamos a continuar en caso de que hayan pausado el video y vamos a hacerlo para los que no lo hicieron. Así que vamos a crear esa ahorita en este momento y les voy a enseñar cómo crear esa tabla. La tabla se va a llamar, dijimos, respuesta. Pertenece a la base de datos Trivia y nos indica cuál va a ser la llave primaria. Vamos a ponerle que es, como la vez pasada, que es autoincrementable. No va a ser no. Muy bien. Y va a ser, bueno, es únicas. Eso es casi siempre igual. Vamos a ponerle, ¿qué más tenemos en la respuesta? Tenemos el texto. Texto, muy bien. El texto, vamos a poner lo máximo son de cada respuesta
500 en caso de que tengamos una respuesta muy grande. Pueden cambiarlo como ustedes guste. En este caso, la respuesta se puede repetir porque las respuestas pueden variar máximo cuando es múltiple respuesta. Y la siguiente que tenemos es pregunta ID, que en nuestra nomenclatura es ID pregunta. Muy bien. Y recordemos que esto era integer. Y esto, ¿cómo se convierte entonces? Vamos a poner que sea requerido, o sea, no, para que entendamos siempre de que no puede existir una respuesta si no hay una pregunta. Siempre va a haber esa relación, ¿verdad? Eso es una de las cosas buenas con las bases de datos relacionales, que nosotros estamos diciendo qué debe ser requerido. Muy bien. Entonces, en la parte de abajo van a ver donde dice foreign keys. Estamos en columnas, vamos a movernos a foreign keys. Una vez que ya hayamos seleccionado ID pregunta, vamos a irnos acá y vamos a ponerle aquí el nombre foreign key. Es un ejemplo. Foreign key de que esto es el ID pregunta. Puede ser cualquier nombre, pero generalmente queremos que sea fácil de leer, ¿verdad? Entonces FK me da a conocer que es una foreign key para el ID de pregunta y escogemos acá, aquí donde dice reference table, tabla referenciada. Esta respuesta está referenciada con la pregunta. Muy bien, esa es la relación que existe. ¿Recuerdan? Esta se relaciona con pregunta. Muy bien. Ahora, aquí vamos a escoger cuál columna de nuestra tabla va a estar relacionada con esa llave extranjera, y es ID pregunta. ¿Entienden? Y aquí nos da otra vez que escojamos, ¿verdad? ¿Cuál es la referencia a la que vamos a usar? Es decir, la columna es donde yo estoy y la referencia es en la base de datos, en la tabla de preguntas. Ese es lo que usaría. Repito, la de la izquierda es la tabla de respuesta, la que estoy usando, y en la derecha es la tabla que uso como referencia, o sea, la que contiene el ID de pregunta. Esto de la derecha es muy importante para cuando queremos actualizar o borrar las tablas. Imaginémonos esto. Tenemos la relación entre preguntas y respuestas. Una pregunta, si existe una pregunta, puede que haya muchas respuestas, ¿cierto? ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo borro una pregunta? Y tal vez tengo 10 respuestas asociadas con esa pregunta. Quiero que se borren todas esas, porque bueno, por una parte, si se borran la pregunta, esas respuestas no sirven de nada. Pero en otros casos, la compañía quiere restringir eso, que no se borre la información. Entonces, depende de su caso. Usted puede decir, bueno, si yo borro la pregunta, porque se trata de la foreign key, de la asociación referencial, si yo borro esa, ¿qué sucede? Puedo decir, bueno, que sea un efecto cascada, que si borro el padre, los hijos ya no existen, porque es una cosa de dependencia. En este caso vamos a decir, si yo borro la pregunta, quiero que automáticamente me borre todas las respuestas asociadas con esa pregunta. De lo contrario, tendría que manualmente borrar cada respuesta que estaba asociada con esa pregunta. Muy bien. Una vez más, aplicar. Oh, perdón, todavía no. Vamos a regresar aquí a columnas, solo para observar cómo está todo. Ya creamos pregunta. Nos falta un campo, es correcta. Esto es lo que nos va a determinar si es correcta o no, como la palabra lo dice, es correcta. Para este lenguaje de MySQL no tiene true o false como otros lenguajes, sino que tiene el tiny int. Ups. El tipo es tiny int. Puedo encontrar. Bueno, vamos a estar tiny int. Hay muchas opciones, pero vamos a ver si lo puedo escribir bien. Tiny int. Ahí está. Es el tiny int. Oh, no me lo quiere regresar. Pero si pueden observar aquí, en los tipos de datos se llama tiny int y solamente puede guardar un byte, ¿verdad? Es el que justamente queremos nosotros agarrar
Tiny, vamos a dar aquí, vamos a darle 1, que significa que solo quiero que sea 1. 1 se va a hacer, si es 1 es verdadero, si es 0 es falso, ¿verdad? Muy bien. Y quiero que sea, que sea requerido, que no sea nulo. Muy bien. Ahora estamos listos para hacerle aplicar estos cambios. Recordemos, se va a generar esta tabla. Vamos a darle a aplicar. Y ya la creamos. Y está acá. Respuesta. Muy bien. En este video hemos aprendido cómo crear una tabla, pero antes que comenzáramos a crear la tabla, aprendimos cómo eliminar una base de datos y luego recrearla. Hemos aprendido a usar el GUID para crear la tabla y también hemos aprendido a usar los queries para usar estas tablas. Yo les pondré los links abajo que hagan referencia de estos scripts para que puedan ustedes comparar si en caso lo han utilizado, lo han hecho de esta manera y puedan aprender el lenguaje de SQL. Les recomiendo que revisen también una vez más esta página oficial de MySQL donde les explica el tema de los diferentes tipos de datos para que ustedes puedan entender en un futuro para su proyecto de escuela o proyecto de trabajo qué limitantes hay y cuándo usar una en contra de la otra. Muy bien, nos miramos en el siguiente video. Gracias.